Pasa a vosotros, hermanos. ¿Me alcanzan a oír hasta allá? Tengo, pregunto porque tengo dos micrófonos y que a lo mejor no soy uno de ellos. Voy a pedirles que abran sus Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 14. Después de esta lectura, hacemos una oración y luego se pueden sentar. Evangelio de San Juan, capítulo 14. Unas palabras que el Señor Jesucristo le da a los apóstoles poco después de que le lavó los pies a los apóstoles y un poco antes de que fuera entregado. Vuelvo a repetir la cita. Juan capítulo 14, versículo 27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Acompáñame en una oración. Bendito Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos. El que habla te pide, Señor, que le des de tu espíritu, Padre bendito, que no hable palabra de hombre, sino que hable palabra que viene solamente de ti. Ayúdanos, Señor, para que entiendamos lo que tú nos quieres decir hoy en esta tarde, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón y que salgamos edificados en esta tarde, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, pongo en tus manos esto y me pongo en tus manos, Señor, para que tú seas el que nos guíes en todo. Todo te lo ruego en el nombre de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Jesucristo en estas palabras hace notar dos cosas, que hay dos paz diferentes. Y así le he puesto a este tema, una paz diferente. Él dice, la paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. El mundo tiene una paz, que es mucho diferente a la que Él nos dejó. Un hombre le dice a su vecino, los dos cristianos, dice, yo no sé cómo puedes estar tú tan tranquilo y tan en paz. Estamos en medio de una pandemia. No hay trabajo, tú a veces trabajas, a veces no trabajas, a veces falta alimento, a veces hay artículos o no hay ciertos artículos en la tienda, a veces podemos entrar, a veces no podemos entrar, terremotos por todos lados, granizo en Europa, inundaciones en países donde nunca se había visto, los incendios en California, en Colorado y ahora ya en Sudamérica. Si yo te veo tan tranquilo y tan en paz, que yo no sé qué es lo que tú piensas. Y aquel hombre le contesta, es que mi paz es diferente. La paz que el mundo da, la da cuando todo está perfecto. No hay falta de trabajo, tenemos dinero en el banco, el carro camina de maravilla, tengo una posición económica bien, mi casa está bien y estoy en paz. Pero cuando vienen los problemas, y en este caso estos problemas no son por culpa de nosotros, son por culpa de lo que tiene que suceder para que se cumpla la profecía. Y el mundo no está en paz. Jesucristo se les aparece a los apóstoles en medio. Y lo tomamos como un saludo, porque así es como nos saludamos. Yo ahorita les dije a ustedes, paz a vosotros, pero hay algo mucho más profundo en ese saludo. Y llega el Señor Jesucristo y se para en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Aquellos hombres tenían miedo, estaban escondidos, porque los podían agarrar los judíos y matarlos como mataron a su maestro. Pero sin embargo el Señor Jesucristo ya les había dicho,
No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Mi paz os doy, si se la paz os doy, mi paz os dejo, la paz de mi Padre se las doy y les dejo mi paz. ¿Dónde viene esa paz? ¿Cuándo la sentimos esa paz? Esa paz es uno de las virtudes del fruto del Espíritu. Ahí está esa paz. Venga lo que venga, suceda lo que suceda, falte lo que falte, nosotros debemos de tener esa paz. Vamos a Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, 7 y 8. Este capítulo de Filipenses yo he dicho que es el capítulo de la paz. Pablo les llama la atención a estas dos mujeres. Voy a ver si puedo pronunciar sus nombres. Eudecías y Sinatiche. Eran dos mujeres que tenían una posición en la iglesia de Filipos. Las dos eran diaconisas. Las dos habían andado con Pablo fundando esta iglesia en Filipos. Eran colaboradoras de Pablo, pero habían perturbado la paz en la iglesia allí, porque tenían cierto celo de una de la otra. Ella decía una cosa y la otra la contradecía. Por eso él dice que seamos todos en uno mismo parecer, en una misma creencia. En el versículo 7 dice, la paz de Dios sobrepuje todo entendimiento, guardaos vuestros corazones y vuestro entendimiento en Cristo Jesús. Así le dice, que sobrepuje aquello que tú crees que sabes de más, que sobrepuje aquella enfermedad, que sobrepuje aquella falta de trabajo, que sobrepuje que ya no tienes para pagar la renta, que sobrepuje que en el refrigerador nomás tengo un galón de leche. ¿Qué quiere decir sobrepujar? Estar sobre encima de aquello y eche afuera aquellos sentimientos, eche afuera todo aquello. Y Pablo les dice, yo he tenido de todo, he sido rico, he sido pobre, he pasado hambre, he pasado frío, he tenido que vestir, he tenido quien me ayude, no he tenido quien me ayude. Pero la paz del Señor, ahí está. Otro de los ejemplos que les pongo es cuando aquellos hombres iban camino a Maús. Y dice la palabra de Dios que ellos iban hablando y se les aparece el Señor Jesucristo. Y dice que sus ojos eran cegados. ¿Por qué fueron cegados los ojos de aquellos hombres? ¿Por qué no pudieron ver que era el Señor Jesucristo? Porque la paz ya no estaba con ellos. Por eso llega el Señor Jesucristo preguntándoles, como reclamando y diciendo, ¿qué es esto que vienen ustedes discutiendo? Si yo ya les había dicho que la paz os iba a dar, que la paz iba a estar con ustedes, que no se perturbara vuestro corazón, y iban perturbados ellos por lo que había sucedido, porque le dicen, tú eres uno que nomás pasa por aquí, no sabes todo lo que ha sucedido aquí. Y no se dieron cuenta que era el Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos falta la paz, nos falta una de las virtudes del fruto del Espíritu. Juan, capítulo 16, en el versículo 33. Unas palabras que el Señor Jesucristo les está diciendo a sus discípulos y apóstoles otra vez.
Tenemos que darnos cuenta de que los apóstoles eran unos y los discípulos eran otros. Los apóstoles eran aquellos 12 que él escogió. Los discípulos venían siendo aquellos que mandó de dos en dos, que llegaban y le decían: Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos maravillas. Y él les dice a aquellas personas: no se maravillen de eso, maravíllense de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, mas fiel, yo os he vencido al mundo. Dice, para que en mí tengas paz. Nosotros, como el cuerpo de Cristo, debe existir esa paz, porque es la paz que él traía. No es la paz del mundo. Venga lo que venga, suceda lo que suceda, nosotros debemos de tener esa paz. Porque si no la tenemos, vamos a estar cegados. Hechos, capítulo 12, un acontecimiento donde Pablo estaba prisionero. Y quiero que sepan que Pablo, cuando escribe ese capítulo 4 de Filipenses, él estaba prisionero también. Estaba atado las 24 horas a un soldado romano. Pedro estaba atado a dos romanos. Dice que tenía un romano de la mano derecha y otro mano de la izquierda. Y otros dos romanos cuidando la puerta. Lo iban a matar. Iba a ser crucificado Pedro por lo que andaba haciendo. Y él está dormido tan tranquilo. No lo habían hecho porque estaban esperando que pasara la fiesta de los ácimos, de los panes de los ácimos. Por eso no lo habían, pero en cuanto se terminara, a él lo iban a sacar por orden de Herodes y lo iban a matar. Hechos capítulo 12, versículos 6 al 8. Y cuando Herodes les había de sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, preso en dos cadenas, las cuales delante de la puerta y los guardias delante de la puerta que guardaban la cárcel. Y aquí el ángel del Señor sobrevino una luz resplandeciente en la cárcel, e hiriendo a Pedro en el lado, le despierta diciendo: levántate, preséntate, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y dijo el ángel: cíñete y átate tus sandalias. Y le hizo así y le dijo: rodéate tu ropa y sígueme. Pedro estaba para ser matado y él estaba durmiendo tan tranquilo. Un ejemplo del Antiguo Testamento que les puedo poner, que también durmió muy tranquilo, es aquel Daniel cuando lo echan al pozo de los leones. ¿Qué había sucedido con aquellos leones? Dios le había cerrado la boca a los leones para que no se lo comieran. Y Daniel durmió. Al siguiente día el rey le dice: contesta, mi amigo mío, si es que estás allí. Le dice: sí, aquí estoy. El Dios, el que yo creo, le cerró la boca a los leones y no me pudieron comer. ¿Tenía Daniel aquella paz? Por causa de que él había orado y había sido prohibida la oración, y él había hecho sus oraciones como las hacía, siéndole fiel al Señor. Él tenía esa paz y no había peligro sobre él. Segunda de Corintios,
El capítulo 4. No, segunda de Corintios capítulo 10. Es el versículo 4. Y esto se lo está diciendo Pablo a los corintios. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahorita, hoy en día, hay fortalezas. Andan buscando la vacuna para el COVID-19. Hay incendios forestales, ha habido temblores, fortalezas que nosotros decimos no podemos con ellas. Sin embargo, el Señor, y Pablo aquí dice, el Señor nos da unas armas, que es el escudo de la fe, el cinturón de justicia, las sandalias de la paz y principalmente la espada, que es la palabra de Dios. Contra esas cosas y con la paz que el Señor nos dio, podemos vencer esas fortalezas que Pablo está diciendo. Hemos dicho, si Dios contra nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿O qué contra nosotros? No hay nada que pueda estar en contra de su iglesia. Y pongo como un ejemplo aquello que dice Apocalipsis, que dice que hubo una gran batalla. ¿Sí? Pero dice que las puertas de la iglesia no prevalecieron. Las puertas de la iglesia no fueron lanzadas. Fue lanzado aquel demonio, aquel Satanás, aquella serpiente antigua. Mas la iglesia fue preservada. Por eso dice el Señor Jesucristo, vosotros sois la sal del mundo. Porque la sal es para preservar cosas. Porque si usted le echa sal a la carne y la deja así que se seque, la está preservando, no se echa a perder. Por eso es que nosotros somos la sal. Cuando dice que nosotros somos la luz del mundo es porque Él es luz. Dios es luz. En Génesis, antes de que hiciera las dos grandes lumbreras, dice que había hecho la luz. Fue lo primero que hizo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Hasta el cuarto día hizo las dos grandes lumbreras, que es el sol y la luna. La luz ya estaba. Y antes de que hiciera esas dos grandes lumbreras, ya había hecho los árboles y las plantas. Y la ciencia dice que las plantas y los árboles no existen sin el sol. ¿Cómo existieron entonces? Antes de que Dios hiciera el sol. Marcos, vamos a ver de dónde ellos aprenden todas estas cosas. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 37 y 38. Dice, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se henchía. Y él estaba en la proa durmiendo sobre su cabeza y le despertaron diciendo, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Dice que había una gran tempestad. ¿Por qué estaba Pedro dormido cuando sabía que lo iban a matar?
¿De quién había aprendido esto? ¿Quién le había dicho? Te dejo la paz. Por eso cuando se les aparece que estaban ellos temerosos, que estaban escondidos, temerosos de que los fueran a agarrar, los fueran a matar, ocultándose a los judíos, por eso él se les aparece en medio y les dice, pasa a vosotros, ¿no entendieron lo que les dije? Mi paz os doy, mi paz os dejo. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo, porque yo estoy con ustedes. Desde entonces Él está con nosotros. Dice que Él dormía. Dice que la barca andaba, que casi se les volteaba y Él estaba dormido. Todos conocemos la historia, lo que pasó, lo que hizo. Dice versículo 39. Y levantándose, encrispó los vientos y dijo a la mar, calle, enmudecían y cesó el viento y fue hecha una grande bonanza. Hay un dicho que dice, después de la tempestad viene la calma. Está pasando esta tempestad. ¿Y cuándo viene la calma para nosotros? Cuando el Señor aparezca en el cielo y nos reclame como sus hijos, como su iglesia. Entonces es cuando viene esa bonanza para los hijos de Dios, para la iglesia, para el pueblo de Israel. Por ahorita tenemos que estar en paz. Tenemos que recibir todo lo que venga con paz, utilizando todas las virtudes del fruto del Espíritu. Salmos. Y es un salmo, y todos lo conocemos. Voy a leer hasta el versículo 7. Salmo 91. Todos conocemos este salmo. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en él confío, y él te librará de los lazos del cazador, de la peste destructora, y con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adagar es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuela en el día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruye. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Un salmo que nos da aliento con todo lo que está pasando. Un salmo que nos está diciendo que estamos bajo la protección del Todopoderoso, del que decide quién sí, quién no, del que decide cuándo sí y cuándo no, en dónde sí y en dónde no. Voy a terminar con este versículo. Colosenses, Colosenses capítulo 3, y voy a dar lectura desde el versículo 12. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entraña de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriendo los unos a los otros, padeciendo los unos a los otros. Si alguno tuviere queja de otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también haced vosotros. Y sobre todo, estar estas cosas vestidos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección.
La paz de Dios gobierne en vosotros, en vuestro corazón, al cual así mismo sois llamados en un cuerpo, y ser agradecidos con Dios. Pablo les escribe todas estas cosas porque no había paz en aquellas iglesias. Aquellas mujeres de Filipos andaban haciendo cosas que no tenían que hacer, andaban perturbando la paz de la iglesia, andaba que los perseguían por el evangelio, que tenían que a veces ocultarse porque predicaban el evangelio o escuchaban el evangelio. Hoy en día no existe nada de eso, pero hay muchas cosas que están saliendo y que decimos, no tengo control de ellas. Pero si estamos en paz, si tenemos la paz del Señor, tenemos todas aquellas cosas que dice del fruto del Espíritu, no vamos a tener problemas. Si me enfermo o no me enfermo, si tengo o no tengo, si puedo caminar o no puedo caminar, si puedo respirar o no puedo respirar, del Señor soy. La paz me la dio el Señor. De Él soy. A Él pertenezco. Por eso el Señor les dijo, yo no la doy como la da el mundo. El mundo da una paz. Y les voy a poner un ejemplo quizás un poquito fuera de lo que estamos hablando. Pero hay 3 países. En 1956 se firmó ese tratado y hasta ahorita hay comentarios de que dicen que nomás es que se prenda la mecha y vuelven otra vez a agarrarse en guerra Corea del Norte, Corea del Sur y Estados Unidos. Y hay un tratado de paz. Esa es la paz del mundo, no es la paz de Dios. La paz de Dios es estar en paz con Él. Por eso Jesucristo dice, bienaventurados los pacifistas, porque de ellos es el reino de los cielos. Que Dios les bendiga.